Una de las mejores técnicas para la conservación de los suelos es la siembra directa, es decir, sembrar sobre los restos del cultivo anterior sin laborar el suelo, de manera que apenas se abra, haciendo una microlabranza en un surco para la semilla y el fertilizante. En general existen las prácticas de conservación de suelos, que ya son métodos específicos para ir al campo y generar la conservación del suelo. Dentro de estas podríamos hablar de la labranza mínima, por ejemplo. Es una práctica que se puede utilizar. A la hora de labranza mínima estamos hablando de utilizar la menos cantidad de instrumentos para transformar el suelo. Simplemente abrir una pequeña brecha para hacer la siembra y no transformar ese suelo con ningún arado, con ningún chuzo, con ningún asadón, sino simplemente remover lo menos que se pueda de ese suelo. Pero también ese excedente o rastrojo que queda después de una cosecha, también no removerlo, sino dejarlo ahí que se descomponga como una cobertura que también sirve para la protección de la lluvia, ¿verdad? Y proteger la erosión. Es un aporte de la misma materia orgánica hacia el suelo. La erosión hídrica reduce significativamente el potencial de la producción de los campos. El agua que escurre decapita el horizonte superior del suelo, el cual es más fértil. Cabe mencionar que en terrenos con pendiente, este problema puede evitarse reduciendo la velocidad del agua a través de canales de evacuación con excedentes hídricos denominados terrazas. Existen otros métodos de conservación o prácticas, como habíamos dicho, prácticas de conservación, como las terrazas. Las terrazas pueden ser terrazas individuales o terrazas de banco. Esto va a depender mucho de las características del suelo y de la zona y del cultivo que estemos sembrando o cultivando en la zona, ¿verdad? En cuanto a los malos manejos para la conservación de los suelos, no está de más mencionar que debe concientizarse y educar a las personas para erradicar situaciones como la quema de rastrojos o residuos agrícolas, pues estos son materia orgánica necesaria para la fertilidad del suelo y como tal debe ser integrada al mismo. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que hacer acciones emergentes. Tenemos que hacer acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo. Hablemos de una ladera. Si estamos hablando de una ladera, estamos hablando de que tenemos una pendiente, puede ser pronunciada, no pronunciada, pero lo más importante es que lo que quitamos fue la cobertura aérea, que era lo que mantenía ese material, ese suelo, ahí condiciones de vida. El momento que nosotros lo que estamos generando es de que cuando venga la lluvia, en lugar de golpear primero en la copa del árbol y después vaya hacia el suelo, lo que hacer es el golpe va a ser más fuerte, va hacia el suelo, entonces empieza a haber un desprendimiento de pequeñas partículas, una erosión, nosotros le decimos por salpicadura, por salpicamiento, y esas partículas de agua que no se logran penetrar empiezan a correr hacia abajo, y empiezan a juntarse y con la velocidad que tiene la pendiente, empiezan a calar suelo. Debe erradicarse también la costumbre de quemar o incendiar la vegetación de las laderas, los bosques y los pajonales. Además de erradicarse el desorden generalizado en las tierras de aptitud forestal y de protección, situación que sucede especialmente en la selva alta, donde se ocupan tierras no aptas para la agricultura y la ganadería. ¿Qué tenemos que hacer? Primero educar, enseñarle al agricultor que si nosotros empezamos a tener erosión paulatina de sus suelos, él no lo va a ver perceptiblemente. Él lo que empieza a ver es que empieza a reducir su producción. Perfecto, si empieza a reducir su producción, entonces él lo que va a tener es bajos ingresos. Entonces tenemos que pensar que él tiene que destinar su suelo para que produzca, pero tiene que hacerlo con prácticas que puedan ellos venir y atenuar esos materiales. Colocar más cultivos de cobertura, él va a seguir produciendo. No es lo mismo tener una planta de maíz que no genera tanta cobertura como una crucífera. La crucífera tiene, cuando hablamos de crucífera, le digo, coliflor, repollo, brócoli, tienen mayor cobertura, por lo cual eso que hacía antes el árbol,
a 2, 3, 4 metros de altura, ahora lo está haciendo a 50 centímetros cultivos. ¿Qué estamos haciendo ahí? No le estamos evitando al agricultor que pierda sus ingresos, pero le estamos dando la oportunidad que entonces tenga cobertura al suelo. La población del mundo llega a cerca de 6.000 millones de habitantes, obligando a la humanidad a disponer de al menos 1.000 millones de hectáreas agrícolas. Sin embargo, las áreas con un manejo inadecuado reducen significativamente su potencial productivo, por lo cual es necesario trabajar para renovar y acondicionar las técnicas productivas. Es por eso que debe hacerse conciencia y observar que los recursos son limitados, no pudiendo ser desperdiciados.